Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Gastromexiquense, esta edición número 5, este volumen 5, episodio 5, que de una serie de entrevistas, de una colección de entrevistas, de comentarios, de conversaciones bastante nutridas sobre la gastronomía mexiquense, sobre la identidad, sobre las posibilidades, sobre los errores también y fallas y omisiones que se han cometido desde el punto de vista no solamente culinario, sino también social. También hemos tocado cosas como el tema antropología, reactivación de cocineras tradicionales, visiones desde el desarrollo comunitario. Hemos tenido testimonios, la verdad es que bastante interesantes, sobre todo porque nos permiten hacer un corte pequeñito en el 2020 de lo que es o lo que parece ser la gastronomía mexiquense. Creo que, insisto y lo he insistido todos los programas y todos los episodios, al ser el estado más poblado de este país, el estado con 8 colindancias con otros estados de la República, o sea, es el que más tiene colindancias con otro estado de la República, con estas fronteras naturales o estos diálogos naturales entre la Ciudad de México y sus pobladores originales, a veces conflicto y que en otros momentos no lo es entre el asunto de lo prehispánico, no prehispánico, los mercados, no mercados, Toluca versus otras ciudades, parece, ¿no? O Metepec, Malinalco y Teotihuacán versus el resto de los estados, que parece que de pronto se diluyen en fronteras como las de la Ciudad de México o las de Hidalgo, las de otros estados. Yo creo que es muy importante el poder tener otras visiones y además poder ir complementando la discusión para efectos de que este mosaico que es el Estado de México lo vayamos llenando como un poco de colores, ¿no? Es como un poco el cosmovitral que existe en Toluca, ¿no? Un poco en ese nivel, con un montón de tonalidades, con un montón de posibilidades, entradas de luz, salidas de luz, espacios también para llenar, porque creo que el gran mensaje que hemos tenido con el resto de nuestros entrevistados y a lo largo de toda esta serie de gastromexiquenses, como esta voz, este llamamiento hacia que los jóvenes y a las nuevas generaciones y a las viejas también generaciones se unan a una reflexión que sí es muy necesaria. Entonces, para ir ampliando los ángulos de reflexión, mi querido Willy García Mora, miembro de SIG México, invita a a la maestra Ana Laura Becerril Sánchez, ahora Willy dará toda la introducción, pero para darnos un ángulo distinto, es decir, para empezar a analizar desde otras vías, no solamente la sociocultural, eh, pura y dura, sino más bien desde los usos cotidianos, desde este asunto que tiene que ver a lo mejor con algo que parece que a la luz de una pandemia se nos había olvidado, pero resulta que es algo importante, el manejo higiénico, la seguridad de esta trazabilidad de alimentos, el cómo la gente observa y camina sus mercados. Yo creo que estos son temas que normalmente en cocina mexicana no se tocan, principalmente porque mueven demasiado el avispero. Entonces, para patear un poco ese avispero y empezar a cuestionar otras cosas que no sean solamente las clásicas y poner toques ahí importantes a la reflexión, pues maestra, te agradezco muchísimo de ver que hayas aceptado la invitación y de verdad estás en tu casa. Willy, mil gracias por la iniciativa nuevamente. Encuéntrenos como cada martes, suscríbanse al canal. Encuéntranos cada martes en Gastromexiquense y aprovechen todo el contenido de calidad que sí estamos haciendo el resto de la semana y que estamos preparando más para todos ustedes. Maestra Ana, pues bienvenida y los dejo a ustedes. Gracias, chef. Bueno, una vez más, mi nombre es William García, cocinero e investigador gastronómico, miembro de SIG México del chef Lalo Plasencia desde 2019. El día de hoy tenemos la presencia de la licenciada en gastronomía Ana Laura Becerril Sánchez, maestra por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en ciencias químicas, de igual forma por la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias una vez más por aceptar la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los mercados. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Bueno. Gracias. Sí, Perdón. te escucho, perfecto. Ok, perfecto. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los mercados. En el Estado de México existe, y antes de la pandemia existía una problemática muy grande, que es el manejo higiénico de los alimentos, tanto frescos como procesados. Si seguimos la trazabilidad de la alimentaria de estos mercados, desde la producción, la transformación de alimentos y la distribución, no se seguía normas o reglas específicas sobre la seguridad higiénica de estos alimentos. Se puede ver desde que tú comes un taco en un mercado
o hasta imágenes que te aparecen en internet, este sabor a calle, este sabor a tierrita que le da realmente el sabor a los, o así lo dicen, el sabor a los tacos o a los alimentos de mercados, que sí es un problema, tanto desde los utensilios que ocupan, no sé, las tablas de madera, los troncos para picar carne, en donde en las fisuras se queda carne o cualquier alimento que piquen y que se descompone. Desde ahí ya tenemos una problemática higiénica en los mercados. Entonces, en este sentido, si me lo permite, quiero realizarle la primera pregunta. ¿Cuál era la seguridad higiénica que tenía el consumidor en los mercados del Estado de México en la prepandemia? Gracias, William. Pues mira, como sabemos, existen varias técnicas para nosotros poder definir esta seguridad higiénica. Algunas pautas que se deben de seguir, por ejemplo, lavado, desinfección, separado de materias primas, crudos y cocinados por otro. Y sin embargo, vemos que en los mercados no se llevaba ni se está llevando todavía este conjunto de técnicas. Sin embargo, sí me gustaría recalcar y no satanizar todo este sentido de que no se lleva una calidad higiénica, o perdón, una seguridad higiénica en los mercados. Nosotros hay que tener bien conscientes que existe un ecosistema microbiano. Es decir, tenemos los microorganismos patógenos, que son los que nos van a enfermar, los que nos producen daños, ya sea a nuestro cuerpo, así como también deterioro a los alimentos. Sin embargo, también existen productos y microorganismos buenos. Entonces, existen y coexisten en un ecosistema en estos alimentos, ¿no? Entonces, también por eso no podemos decir que si tú consumes algo en el mercado te vas a enfermar o te vas a morir o vas a generar una nueva pandemia mundial, como se cree que sucedió, ¿no? En China. Sin embargo, sí hay que tener pautas necesarias que se deben de cumplir y sí sería muy buena la propuesta que se tuviera un seguimiento de todos estos locales en mercados, porque a veces se dejan de lado para la regulación sanitaria, ¿no? Claro que sí. Aparte de que creo yo que normalmente en los mercados se encuentra o sea, un conocimiento empírico que se practica todos los días, pero que también debe de tener responsabilidad tanto el productor como el consumidor, conocer estas reglas y para que sea lo más seguro posible. Entonces, en este sentido, actualmente con la nueva normalidad de la pandemia, ¿ha cambiado la seguridad higiénica en los mercados? Pues va a cambiar, tiene que cambiar porque precisamente es derivado de este manejo, de este mal manejo que se ha suscitado diversas mutaciones de virus. No es la primera vez que pasa de que de un alimento o de una producción, por ejemplo, porcícola, brinca el virus, muta este virus que era propio solamente de los cerdos o de ciertos animales a los humanos, ¿no? Entonces creo que sí, ya es un llamado de atención en el cual de forma global, no solo aquí en el Estado de México, se deben de tener estas medidas de seguridad higiénica. En este sentido, también quiero abordar que los aspectos en la percepción del consumidor a través de este ciclo de reflexión que hemos tenido a través por la pandemia, pues ha cambiado. Se han hecho estudios en los cuales se han indicado que los consumidores actualmente, después de este acontecimiento global, están cambiando su percepción al consumo de productos saludables. Es decir, están interesados más a consumir productos locales, productos tradicionales, productos que se tengan a la mano. Esto del consumo local sí se está desarrollando a mayor, como con mayor consistencia. También ya se está observando que los consumidores están buscando saber la procedencia de sus comidas, ¿no? Antes simplemente lo consumían y no importaba de dónde venía. Ahora ellos están interesando en saber de dónde viene y estaríamos abordando esta cadena, ¿no? O sea, seguir la trazabilidad de nuestros alimentos. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante y pues un punto con que tenemos gran oportunidad, ¿no? Es decir, saber de dónde están viniendo nuestros productos. Y regularmente estamos muy arraigados a veces a la idea de que los productos más frescos, más saludables, los encontramos en un mercado.
y no en un súper, ¿no? En un supermercado. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad para los mercados, ¿no? Tenemos, entonces, por un lado, la oportunidad de un mayor consumo de estos sitios y por el otro, pues la oportunidad de mejorar las condiciones higiénicas para que se puedan conjuntar y se siga promoviendo el consumo de los productos que existen en los mercados. Claro que sí. Y en este sentido, yo como productor, ¿quién rige las calidades de los productos tradicionales, de los productos que encontramos en un mercado? Yo como productor, ¿cómo sé que mi producto, o quién podría decirme, o no sé si haya normas en donde me diga que mi producto es de calidad? Hablar de calidad es, bueno, sabemos que la palabra calidad es muy subjetiva, ¿no? De hecho, existen autores que han dividido esta frase para asignarle la calidad a un producto. De hecho, se habla ya de calidades, no de una sola calidad. En este sentido, se han dividido como en 4 calidades, que se habla de una calidad sanitaria, es decir, del contenido de microorganismos patógenos, los que te pueden enfermar. Yo ahí incluiría también la calidad higiénica, en el sentido, la calidad higiénica enfoca todo, microorganismos patógenos y microorganismos benéficos, porque vuelvo a repetir que estos microorganismos benéficos son un punto muy importante que le da un plus y una calidad a nuestros productos tradicionales o los productos que se venden en el mercado. Tenemos por segunda opción la calidad nutricional, que sería qué compuestos están presentes en nuestros alimentos que nos hagan un beneficio. Ya no solo hablemos de los carbohidratos, proteínas, grasas esenciales, ¿no? Sino también de algunas vitaminas o algunos compuestos que se han observado que te generan algún beneficio. Por ejemplo, los antioxidantes o algunos retardantes del envejecimiento, ¿no? O de algunas enfermedades que te ayudan al consumirlos, ¿no? El tercero sería la calidad sensorial. Hablamos de organolépticamente. ¿Qué tan calidad, o sea, cuánta calidad tiene tu producto en cuestión de sabor, color, aroma, todo este sentido que habla pues de los sentidos, ¿no? De los 5 sentidos. Y finalmente la calidad de servicio. La calidad de servicio nos vamos a enfocar, dependiendo del producto, podemos decir que tiene una calidad de servicio, si es tradicional, identificar si es artesanal, identificar si, por ejemplo, es orgánico, realmente orgánico o vegano. Ahorita está mucho este tipo de productos, ¿no? Saber, ese te da una calidad de servicio. Entonces, el productor, ¿cómo sabe que su producto es de calidad? Existen normas, sin embargo, a veces estas normas no se apegan a los productos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos normas para el control de productos cárnicos. Sin embargo, los productos cárnicos que se venden en los mercados, muchas ocasiones pues no cumplen la normatividad porque la normatividad no está pensada, no está creada para este tipo de productos. Entonces, ¿cómo sabe un productor que su producto es de calidad? A través de estudios. Y creo que aquí es una invitación a todos los que estamos en el área de alimentos, sean gastrónomos, químicos, todos participamos en este sentido, en definir estas calidades, ¿no? Sobre todo en aquellos productos tradicionales que se venden en los mercados, ¿no? Definir la calidad de un producto tradicional nos va a costar un poco de trabajo porque sabemos que existen muchos productores que lo realizan. Entonces, estos productores, cada uno de estos productores tiene su saber hacer. Es decir, su abuelita se lo enseñó y no es la misma abuelita que el del local de al lado. Entonces, vamos a tener productos muy diferentes. Ustedes observen, cuando van al mercado de Tenancingo está un área de obispo, ¿no? Entonces, si ustedes van, todo es obispo, pero todo es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues porque cada quien tiene su saber hacer. ¿Y cómo podemos decir, este es de calidad y este no? Pues no, realmente lo que tenemos que hacer son parámetros o límites de calidad. Es decir, un obispo va a tener esta calidad sanitaria de aquí a acá. Si te sales, ya no entras en la calidad, ¿no? Un obispo va a tener una calidad sensorial de aquí a acá, ¿no? Entonces, eso se definiría la calidad sensorial. O la calidad nutricional y calidad de servicio en general, ¿no? ¿Qué se puede hacer como productores o qué podemos hacer con los productores? Pues finalmente es trabajar con ellos, concientizarlos la importancia de tener esta calidad,
de conocer esta calidad, ¿no? Entonces, primero pedir su apoyo para conocerla y después pedir su apoyo para conservarla. Creo que sí. Y esa es la parte de los productores, pero uno como consumidor, ¿cómo puedo saber que un producto que de los 10 puestos de obispo que hay en Tenancingo, por dar un ejemplo, cómo saber como consumidor, este es de calidad? Actualmente es un poco difícil, ¿no? Finalmente las calidades todavía no están definidas, entonces tendríamos que estar trabajando. Ya existen en otros lugares, por ejemplo, la Unión Europea, donde utilizan certificaciones que te identifican como un producto de calidad y existen o se conocen como los sellos de calidad, ¿no? Estos sellos de calidad te pueden decir que tienes por ejemplo, que es un producto artesanal, original, y entonces tú ya estás buscando esa calidad, una calidad de servicio que es artesanal. Podemos tener una identificación territorial, una denominación de origen, que ya se trabaja aquí en México, y también la marca colectiva. Entonces, finalmente es trabajar este tipo de certificaciones, ¿no? Actualmente, como la forma de saber qué es de calidad es a través de las voces. Tú buscas una recomendación, ¿no? Oye, ¿qué obispo me recomiendas, no? Y actualmente lo más rápido y de lo que ya todos hacemos es googlear, ¿no? Entonces, estas opiniones que nosotros buscamos en Internet se están generando, bueno, tienen gran impacto. Y esto se está viendo que ya muchos productores o muchas industrias y empresas están buscando estas recomendaciones a través de Internet. Entonces también no es necesario esperar a que el gobierno, a que las grandes mentes que manejan todo esto de alimentos digan, vamos a hacer sellos de calidad en México, ¿no? Sino se puede estar trabajando con redes, ¿no? Estas redes de gastrónomos o redes de productores en los cuales tú puedas incluirlos y decir, sabes que este productor es de calidad, ¿no? Encuentras este producto. Entonces creo que sería la opción, conocer estas redes de productores. Ok. Y en cuanto para seguir hablando del consumidor, en México el consumidor busca calidad en los productos en los mercados, y me refiero, lo pregunto en el sentido que al momento de que tú, por decir y dar otro ejemplo, tú buscas un jitomate en un mercado y está manchado, tiene varias imperfecciones visuales, ya no lo compras, y bueno, ya no se compra, y si se compra, baja la calidad, o se dice que puede bajar la calidad. Y como usted lo mencionaba, organolépticamente hay productos que entre más maduros, mejor percepción o mejor intensidad en cuanto a sabores tiene. Entonces, la calidad baja y evidentemente el precio baja. Pero al momento de tener un producto en perfectas condiciones visuales, el producto aumenta su precio, y hay consumidores que por ser más caro ya no lo consumen. Entonces, eso es una problemática también como de doble sentido en cuestiones de que si es barato, no se consume, y si es muy caro, tampoco se consume. Entonces, ¿se busca realmente una calidad en los productos como consumidor en los mercados? Aquí hablamos mucho de la percepción. Se necesitan estudios de percepción de consumidor, ¿no? Es muy curioso y de acuerdo a lo que tú comentas, ¿no? Si tú le vendes solamente un jitomate bonito, que se vea bonito, pero con un alto costo, precio, te va a decir que no, gracias, ¿no? Sin embargo, si tú le metes o le das el por qué es caro, lo compra. Es decir, el mismo ejemplo, tú le dices que ese jitomate es orgánico, libre de pesticidas, creado, bueno, cultivado con un jitomate feliz, un jitomate libre, como los huevos de gallina y todo esto, te lo va a comprar más caro. Te va a decir, sí, 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 dámelo, ¿no? Entonces realmente es eso, es trabajar con la percepción de los consumidores. La calidad es ahí lo que el consumidor no es como que por conveniencia o porque no entienda que es la misma calidad o que sepa igual, sino que lo que está buscando ahí entonces el consumidor es una calidad de servicio. Entonces hay que saber hacia qué irnos o hacia qué enfocar nuestras ventas, nuestros productos, qué es lo que está buscando. Entonces se tendría que hacer un estudio de percepción
de consumidores, por ejemplo, en el Estado de México o en localidades, en Toluca, en Tenancingo, qué es lo que están buscando, qué es lo que le interesa más a la gente, porque las poblaciones no es lo mismo, no son las mismas poblaciones que tenemos al norte del estado, en la zona metropolitana, que en el sur del Estado de México. ¿Qué es lo que buscan los consumidores ahí? Una calidad sanitaria, una calidad sensorial o una calidad de servicio, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Y a través de eso, entonces, podríamos ver los precios, ¿no? Que se están ofertando. Hablando de materias primas, sí estamos muy acostumbrados a buscar que todo sea bonito, porque así nos los han vendido, porque así lo estamos generalizando. Es decir, tú no vas a encontrar productos diferentes en una producción masiva, ¿no? Porque ya tenemos una estandarización hasta en las verduras, hasta en las frutas. Si no tienen el tamaño, la forma indicada, la tiran, no la ponen a vender, ¿no? Sin embargo, retomo lo que mencionaba en un principio. El consumidor está cambiando. Es decir, ahorita el consumidor ya quiere algo de la tierra, algo que él haya visto crecer, ¿no? O algo que le asegure que creció en el jardín o en el terreno del Señor. Y sabemos que esos productos ya no van a ser homogéneos y hasta te lo dicen. Hablando de materia prima, en los productos te dicen es artesanal y como es artesanal puede cambiar sus características, no van a ser las mismas. Es decir, si yo te vendo un pan de caja artesanal, no esperes que sea exactamente igual al que le vendí al vecino. ¿Por qué? Porque es artesanal. Quiere decir que existe esta diferencia y eso le da un plus, una calidad, porque entonces tú estás consumiendo un producto único. No va a existir uno igual que el que tú estás consumiendo porque es artesanal, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que los consumidores se podrían enfocar en esto, pero sí recalco otra vez, hacer estudios de percepción de consumidores para saber qué es lo que busca tu consumidor. Ok, y en este sentido, y lo comentaba hace rato, y hacía una comparativa entre los mercados, los productos del mercado a los productos de los supermercados. ¿Son diferentes en cuanto a las calidades de los productos de un supermercado? ¿Son diferentes al de un mercado? Mira, nosotros podríamos pensar que sí, y hay mucha gente que sí lo puede asegurar, ¿no? Sin embargo, te comento, en el 2016 hicimos un estudio sobre la calidad higiénica del chorizo rojo tradicional de Toluca. En este estudio lo que hicimos fue comparar chorizos que eran elaborados en los mercados de la ciudad y los chorizos que eran elaborados en carnicerías especializadas, de renombre, con muchos años de producción. Y nosotros dijimos, o la hipótesis era, de que obviamente aquellos chorizos que fueran producidos en estas carnicerías de especialidad, con las normas de higiene, con los equipos especializados, con máquinas para elaborarlos, iban a tener una mejor calidad higiénica que los productos o los chorizos elaborados en los mercados. ¿Y qué fue lo que pasó? No hubo diferencia significativa entre ambos. Entonces, lo que nosotros podríamos pensar, aquellos chorizos que están oreados en el medio ambiente, que a veces vemos ahí las mosquitas merodeando a nuestros chorizos, tienen la misma calidad higiénica que los chorizos que están en las carnicerías especializadas bajo refrigeración, ¿no? Entonces, realmente en este sentido te puedo decir que se podría proyectar a otros productos. Entonces, te podría decir que no va a haber diferencia significativa entre las calidades que encontremos en un supermercado a un mercado tradicional. Algo también, bueno, donde sí quiero hacer como una pauta y algo extra, es los productos industrializados. Los productos industrializados, pues probablemente sí exista una diferencia, ¿no? Porque se tiene un mayor control. Sin embargo, también existe pues el uso de otro tipo de ingredientes que puede ser que al consumidor ya no le guste. Y te vuelvo a decir, ya estamos muy atacados de cuida tu salud, ya no engordes, come saludable, ¿no? Porque si no te mueres es una probabilidad, ¿no? Más de muerte. Entonces, este tipo de productos industrializados, nosotros ya estamos sabiendo que son altos en sodio, tienen algunos
pues ingredientes que te pueden generar daño. Hablando de los chorizos, pues un gran contenido en nitratos que te pueden generar pues compuestos tóxicos que finalmente te generen una enfermedad crónica como el cáncer, ¿no? Entonces la gente, vuelvo a repetir, está buscando más lo natural, ya no busca tanto lo industrializado. Antes se creía eso, ¿no? Que lo industrializado era mejor y ahorita se están viendo y se está cambiando toda la perspectiva y por eso la industria ya está cambiando a lo natural y por eso ves a los panes industriales que dice artesanal y por eso ves a las mermeladas industriales que dice casera, ¿no? Entonces es esto, ya la industria se está dando cuenta que los tradicionales están ganando la batalla, ¿no? En este sentido, ante los consumidores. Sí, claro, y aparte de que el consumidor no ve que un producto es más caro en un supermercado, porque implica más gastos, el tener sueldos, el lugar y demás, implica mayor gasto y evidentemente el precio de los productos tiene que ser más elevado para poder cubrir estos gastos o estos costos. En ese sentido, ¿el precio implica calidad? Volvemos a lo mismo, relacionamos muchas veces precio con calidad y decimos, si es caro, pues tiene una mejor calidad. Sin embargo, no siempre es así. Vemos, por ejemplo, en los productos tradicionales que en la mayoría son muy baratos y aún así dudamos de su calidad a veces llegamos y decimos, no, pues ya cuánto es lo menos, ¿no? Y empezamos a regatear en un mercado, mientras que en un supermercado jamás en la vida lo regatearíamos, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué si tienen la misma calidad, por qué los precios son tan diferentes? Pues esto es, y vuelvo a la pregunta, de las primeras preguntas, falta un sello o falta algo que nos dé un certificado o que le dé ese certificado a ese producto tradicional de que es de calidad y entonces pueda vender, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de investigaciones. Hay que investigar, hay que documentar, hay que publicar y compartir. Por ejemplo, en este sentido, hablamos de las mieles de Yucatán. Las mieles de Yucatán de miel melipona han sido muy estudiadas últimamente, en estos últimos años, y estas han generado ya tanto interés hacia el producto que su precio ha aumentado en el mercado. Entonces ya es una miel diferenciada, estamos hablando de calidades diferenciadas. Las mieles, el Estado de México, somos uno de los productores, no de los mayores, pero sí tenemos una muy buena producción de miel. Sin embargo, y sobre todo el sur del Estado de México es el mayor productor de miel, hablando del Estado. Entonces, en un promedio, su miel se vende entre 60 a 80 pesos el litro. ¿Y por qué se vende tan barata? ¿No? Porque no hay estudios que certifiquen que son de calidad diferenciada como los que tiene la miel de Yucatán. Y no solo de miel de Yucatán. Ustedes observen o vean mieles más caras del mundo y tenemos mieles de Serbia, mieles argentinas, mieles chilenas, con un precio arriba de los 200 o 500 pesos el cuarto, ¿no? Entonces dices, ¿por qué un litro 60 pesos y me cuesta más de 200 pesos, ¿no? Pues es justamente eso, porque se ha certificado su calidad. Existen estudios que avalen esa calidad. Entonces, esa es la importancia. Y vuelvo a lo mismo. Si nosotros queremos apoyar a los productores o como productor queremos aumentar el precio y el valor de nuestros productos, este valor agregado es la diferenciación, es decir, estudios de calidad. Y entonces, como gastrónomos, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de hacer este tipo de estudios sobre calidad de los productos tradicionales y sobre todo, pues si somos del Estado de México, pues empezar con los productos que tenemos a la mano y nuestros productos que finalmente alguna raíz o herencia familiar tendremos con ellos. Sí, claro que sí. Y cambiando un poco el tema, otra problemática que existe en los mercados en el Estado de México es que, o las plazas que tradicionalmente se les llama, que se ponen 1 o 2 días a la semana en diferentes municipios, cierran calles para poder comercializar materia primas, productos frescos, procesados, entre otros. Al momento de que termina el día de venta, el día de distribución de estos productos, la merma es demasiada.
Y lo que comentábamos y lo hemos visto, hay algunos plazas o mercados en donde llegan literalmente camiones de basura a recoger todo lo que no se vendió, y la merma de diferentes productos, o sea, son literalmente demasiados kilos. ¿Podría haber una solución valga la redundancia, para solucionar esta parte y reducir las mermas que se generan en los mercados? Yo creo que sí, pero finalmente es un cambio también, un cambio en la población, porque todos somos responsables de esa merma, ¿no? Tenemos que hacer esta conciencia ambiental y creo que también esta pandemia nos ha ayudado a eso, ¿no? A generar esta conciencia ambiental de que debemos de empezar a cambiar nuestros hábitos para mejorar el ambiente donde estamos, donde habitamos. Yo siempre, y soy fiel seguidora de las 4 R's de reciclaje. Estas 4 R's inician con la principal y siempre la recalco, que es reducir. Reduce tu consumo. Si nosotros reducimos el consumo, pues obviamente ya no va a existir esto, porque a veces compramos, que está en oferta el kilo de guayaba, y compramos 5 kilos de guayaba y al final tiramos 4. Entonces reduce tu consumo. Entonces también, si reducimos consumo, pues ¿qué pasaría? Pues reduce la oferta, por lo tanto habría menos desperdicio, por así decirlo. Segunda R es reutilizar. ¿Cómo podemos reutilizar todo este tipo de cosas? Pues los mismos productores o nosotros, ¿no? Una opción es que reducen sus costos, es decir, si el kilo de chile bonito está, no sé, 20 pesos, decir algo, porque está más caro, ya el que se rezaga, el que se ve golpeado o el que no ha sido aceptado sensorialmente, pues podríamos bajar ese costo y finalmente obtener una reventa, ¿no? De segundo se podrían realizar conservas, hacer conservación de todo este tipo de residuos. Podrían ser escabeches deshidratados, macerados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo este tipo de reutilizado? Y para eso, antes las abuelitas, bueno, pues se pintaban solas, ¿no? Para reutilizar toda esta comida. Entonces, retomar eso, reutilizar. Después sería reciclar, que ya existe, bueno, en el reciclaje ya es una transformación de tu producto original más, digamos, como más fuerte. En este sentido, lo que se puede hacer son compostas, ¿no? ¿Por qué no ver una generación de ahí de un nuevo ingreso, ¿no? Además de ser un mercado, vendemos composta, ¿no? Entonces, realizar compostas. O yo me dedico a hacer composta, entonces voy a los mercados y consigo ahí los residuos orgánicos. Y finalmente, la cuarta R es recuperar. ¿Cómo podríamos recuperar? Creo que uno de los mejores o de las mejores opciones podrían ser los los comedores comunitarios. En estos comedores comunitarios, pues se puede rescatar todo este tipo de comida. De hecho, ya existe una iniciativa en Toluca en el cual hacen esta recuperación de los residuos que existen en mercados y hacen elaboración de productos gastronómicos. Y me parece una muy buena opción para reducir este tipo de residuos. Ok, sí, pues creo que estas son todas las preguntas por ahora. Una vez más, gracias por el tiempo y por aceptar la entrevista. No sé si el chef Lalo Plasencia quiera agregar algo. Sí, perdón, estaba escuchando, déjame un segundo cerrar esto, porque la verdad es que estaba yo pensando como esta propuesta integral, ¿no? Estas R's que marcas tú, maestra, que al final realmente son un nuevo estilo de vida, es decir, marcan un paradigma nuevo, una especie de enfrentamiento con la realidad que existe, que hay desabasto alimentario, en fin. Pero a mí me vienen un montón de reflexiones cuando escucho esto. La primera es si es que son aplicables para un lugar como México. ¿Tú crees que realmente en las condiciones socioeconómicas que vivimos se pueda llegar a esto? ¿O esto solamente, como muchos lo han manejado o como lo hemos sabido, de pronto se convierte en un lujo tremendo? Por hablar con el ejemplo de lo que ponías con la miel, ¿no? Creo que sí es opción. Finalmente debemos de pensar de una forma integradora y multidisciplinaria.
En este sentido, por ejemplo, de la miel, no me refiero a que los investigadores se hagan ricos o solamente unos productores, sino finalmente se toma una necesidad que ya existe. En el Estado de México ya tenemos productores de miel. Entonces sería trabajar con estos productores de miel. Ellos ya exportan la miel a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ¿por qué seguimos teniendo tan bajo consumo en el mismo Estado de México, ¿no? Entonces, tal vez difusión. Se necesitan muchos estudios, ¿no? Y así se pueden tomar cualquier tipo de producto tradicional o que se produzca en el Estado de México o en cualquier parte de México. Entonces sí se necesitan como realizar, ver cuál es la necesidad y cuál es el potencial de cada producto, ¿no? Conocer estas calidades diferenciadas y entonces ver la mejor opción. Y finalmente es como un ganar-ganar en todos. No se trata de monopolizar o de solamente un grupo selecto tener este beneficio, sino se trata de integrar a todos los participantes de esta cadena, ¿no? De producción y consumo. Y en esto de acuerdo. De hecho, a mí me tocó vivir en carne propia el asunto de la miel de Yucatán. Es decir, me tocó vivirlo total y absolutamente, que fue de las últimas investigaciones que hicimos en Cook Investigación en 2012, que justamente era un tema de por qué en un lugar en donde tienes 250 variedades de mieles registradas, por qué se vende a 15 pesos el litro. Es decir, digo, en aquel entonces, ahora ya está como en 30, ¿no? Seguramente, pero sí, me tocó vivirlo en carne propia. Evidentemente era un asunto de la desigualdad social, económica que existía, en donde había caciques, en donde existía un uso de heterogeneidad, perdón, de homologación de las mieles, es decir, la persona que tiene un cierto tipo de cultivo de abejas, no hablamos de melipona, porque esa creo que fue la más famosa principalmente porque la especie se diferencia, sino más bien el asunto con las mieles en Yucatán no está en las abejas, sino en los tipos de flores. Bueno, en la combinación de las dos, pero en realidad está en el tipo de flores y en los momentos del año. Pero el resumen era ese, era inaccesible el asunto para algunos productores poder llegar a estos estudios, poder conseguir a lo mejor el dinero, no, nadie los financia, no tienen acceso económico. Entonces, ese es un primer gran paso. Quien hace o quien tiene el acceso o la posibilidad de generar estos estudios es gente que tiene una visión de negocios particular, que es muy razonable y que me encanta, porque además vivir del aire y de la buena intención creo que nadie lo hacemos, es decir, todos tenemos un interés económico real, no salvaje capitalista, pero al menos sí económico de supervivencia y de progreso. A mí, insisto en la pregunta, es que puedo poner otro ejemplo. El mercado de Tenancingo me parece espectacular en términos de una fotografía de los mercados en México, es decir, tan complejo como pudiera encontrarse en un mercado de Oaxaca en los días de feria o los días de fiesta o los días de tianguis o de plaza, le llaman, que es cuando bajan mucha gente de diferentes regiones o diferentes municipios. No se ve allá lo que se ve aquí. Es decir, las condiciones higiénicas del obispo, las condiciones higiénicas de la calidad de todos los productos. Yo entiendo el asunto de la carga microbiana, pero llega a ser un poco también riesgoso y distante para algunos observadores. Y luego lo que pasa a partir de las 5 de la tarde, o sea, me parece apocalíptico. O sea, me parece como si viviéramos nosotros en otro planeta. O sea, como si en este país no hubiera 50 millones de pobres. Como si en este país no hubiera hambre. Entonces, al final, resulta que yo no me atrevo a decir, no me atrevo a decir toneladas, pero sí me atrevo, bueno, sí, en conjunto, sí, toneladas de comida. Seguramente estarán alrededor de las 2, 3 toneladas de comida lo que estarán tirando creo que es jueves y domingo, ¿no? Me parece el mercado. Por la mañana es una cosa espectacular, me parece increíble, me parece estupendo, me parece una fotografía sociocultural, me parece que cumple todas estas necesidades que como consumidores un poco más conscientes tenemos, ¿no? Pero también para los no conscientes, es decir, para los que tienen hambre y los que necesitan comprar cosas más baratas, comercios completos que pues no les preocupa realmente el asunto de la trazabilidad, no tienen idea y no quieren saberlo, sino quieren tener el jitomate más barato para hacer la salsa de la tarde. O sea, eso es así. Entonces, me preocupa que existan esos dos mundos. Es decir, me preocupa
que al mismo tiempo, y eso fue una de las grandes imágenes que yo me llevé, imágenes desgarradoras en términos de rasgos culturales, porque es más, porque no hay nadie que se meta a recuperar estos productos, porque los mismos productores prefieren tirarlo a la basura o los vendedores prefieren tirarlo a la basura a malbaratarlo. Yo recuerdo que con las bolsitas que venden ya a las 5 de la tarde de chiles manzanos, que es como la efigie de esta zona, ¿no? Yo pude haber sobrevivido un año con haber estado una tarde ahí, ¿no? Me preocupa que existan este contraste. Es decir, en el ideal, evidentemente, tenemos como esta necesidad de buscar calidad, estudios, difusión, pero no se hace. ¿Tú tienes alguna ruta del por qué? O sea, o cómo podríamos resolver esto más allá de lo utópico, porque al final, insisto, México vive en estas dos condiciones. Mientras hablamos, por un lado, me encanta porque ahora que estamos justo en el asunto del regreso a pandemia, digo, cuando vean esto en el futuro, ya habrán regresado los restaurantes a trabajar, ¿no? Pero es bien curioso porque un restaurante invierte 150,000 pesos en una cabina de desinfección que parece eso de la NASA, no sé si sirvan o no, pero al final ahí están. Y resulta que los trabajadores pues tienen que ir a comer a los puestos de tacos que parece que nunca, o a la fonda de enfrente que parece que nunca, jamás en la vida, les pasó la pandemia. ¿Sí me explico? O sea, esos dos mundos conviven en este país y son ciertos, y son reales, y son diarios. Es más, están sucediendo en este momento. Y, y es algo que me preocupa. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, es muy complejo el tema. De hecho, esto de los desperdicios no solo es en México, no es que tengamos como, o estemos ajenos, ¿no? Digamos, si tenemos tanta hambre porque hay tanto desperdicio, es a nivel global, Yo lo entiendo, mundial. pero por aprovechar Realmente, como el espacio de Tenancingo, que además es muy visible, es decir, es como un ejemplo. Yo tengo fotos y tengo videos, no los he subido porque me parecía de pronto bastante agresivo, pero es que es como llevarlo a la realidad. Porque yo recuerdo estas conversaciones con otros cocineros en donde de pronto hablan justo del desperdicio de comida, pero en sus vidas se han metido a ver estas cosas que suceden en el México muy profundo, ¿no? En donde se está tirando la comida, o sea, no sé qué hay, insisto, sé que es así, pero no es algo que esté bien ni tampoco que pueda arreglarse pronto, pienso. es lo que te iba a comentar. O sea, realmente no creo que exista una solución inmediata y pues así como única, por así decirlo. Es todo muy complejo porque viene desde los productores, desde los consumidores y por qué se está dando todo este desperdicio, ¿no? Sin embargo, creo que sí se necesita pues un trabajo en conjunto en el cual no solamente cocineros, no solamente productores, no solo investigadores se metan a este campo, sino que podamos englobar. Y yo creo que, aunque suene utópico o pintado de rosa, creo que una de estas partes es la difusión. Finalmente nosotros somos comunicadores. El ser humano es un ente social y como sociedad empiezas a generar estas comunicaciones, ¿no? El de, oye, ¿y si mejor hacemos esto? Y empiezas a diseminar todas estas ideas que pueden ser buenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra postura, desde chefs, desde docentes, investigadores, pues nuestra responsabilidad es la transmisión de esto, ¿no? Motivar tal vez a los chicos a hacerlo junto con los chicos, ¿no? O con las personas, con la comunidad, acercarnos a autoridades. Finalmente, no todos podremos decir, yo mañana voy a ir a hablar con el presidente, ¿no? Sin embargo, podemos, a través, por ejemplo, de estos videos, pues probablemente ya le hemos llegado a varios o le vamos a llegar a varios y que digan, buen punto, yo puedo estudiar eso, yo puedo hacer propaganda, yo puedo iniciar mi comedor comunitario, ¿no? Entonces, creo que la divulgación, esto nos va a permitir generar un cambio de ideas, un cambio de mente. Muy difícil, muy largo, claro que sí, un gran reto para todos. Sin embargo, creo que sí podemos irlo trabajando desde nuestras trincheras, cada quien con su especialidad,
cada quien con sus herramientas, pero sí es esto, el difundir esto, las nuevas ideas, el cambio de paradigma. El año pasado tuvimos una experiencia en el Estado de México, concretamente en Tenancingo, en un periodo de investigación referente al obispo. Fue increíble porque en 3 horas que llevábamos ahí, se pateó el avispero duro, en el sentido de que se demostraron cosas que no necesariamente están bien. Es decir, el problema, que es una especie, voy a poner en concreto, hicimos varias, compramos obispos de diferentes lados, empezamos a investigar calidades, empezamos a desarrollar con toda esta metodología que tú le enseñaste a Willy, que justamente es parte de esta ganancia que tenemos ahora en SIG México, que es a incorporar este conocimiento y hacerlo, pues, comprobable, ¿no? O con una metodología específica. Lo importante es que cuando tomábamos fotos, cuando publicábamos del obispo, la tradición, los que sostienen u ostentan aparentemente esta tradición, saltan porque no quieren ser auscultados. Y los que han hecho alguna ruptura respecto a estas condiciones tradicionales o convenciones tradicionales, porque desafortunadamente eso es, a veces parece más una convención que una tradición, pero al menos estos acuerdos que han tácitos, estas como incluso a veces hasta complicidades que tienen los productores para efectos de no moverse y no permitir la auscultación, y me voy a poner solo en el caso concreto del asunto de calidad, ¿no? El problema es que hay algunos que sí lo hicieron esa ruptura. Caso claro, que cuando estábamos terminando la semana de investigación, escribe un productor que tiene un obrador cerca del Mercado de las Flores, no sé cómo le llaman por ahí, pero bueno, ahí de esa zona, y nos dice, esta gente no ha pasado de seguir haciéndolo en su casa con estas condiciones. Me manda foto de su obrador. No sé si tenga mejores condiciones higiénicas o no, como bien dijiste con el resultado del chorizo, ¿no? Al final no sabemos si es garantía, porque me preocupa que no sea garantía a alguien que lo está cuidando. Como en otros casos en México, el TIF, ¿te acuerdas? El sello TIF, que es como también tan ideal que es abstracto, o sea, termina siendo absurdo en muchos sentidos. Pero bueno, o sea, no es síntoma de calidad, a nadie le importa el sello TIF. O sea, en realidad le crees más a U.S. Smith que a un sello nacional. Y U.S. Smith no tiene que ver con eso, pero te lo asegura, te asegura inocuidad, te asegura un montón de cosas. En fin. Salta este productor del obispo y dice, nosotros sí los cuidamos, nosotros tenemos este proceso, nosotros, y enojado el hombre, ¿no? Decía, y es que además estamos haciendo algo que ni siquiera han podido hacer el resto, poner mesas de acero inoxidable en lugar de mesas de madera. Porque dice que muchas personas sostienen que tiene que ser con mesa de madera. O sea, es la antítesis es la antítesis de la calidad y del tema de las denominaciones de origen. Es decir, es el tema de la inocuidad pensada en Europa, es el tema de esta esquizofrenia de verdad, o esquizofrenia paranoide de higiene que existe en la Comunidad Europea, que a veces tiene Estados Unidos. Y eso es la tradición. Me preocupa. Trabajar con productores siempre es muy complicado porque son grupos, bueno, cuando tú entras a una comunidad como agente observador, es muy difícil que te acepten, ¿no? En Sí, este sentido. las condiciones Creo que culturales nos queda claro. sí, los antropólogos lo saben perfectamente, ¿no? Porque son los que trabajan realmente en campo, ¿no? En este sentido, yo no estoy muy de acuerdo a que como observador llegues y digas, pon mesa de acero inoxidable, quita tu tabla de madera, coloca esto, No, porque es no. higiénico. En En el el caso nuestro, sentido, nosotros no intervenimos en absoluto. Nosotros solo y es mantenemos. justamente Nuestras reglas eso, son creo una que parte de etnografía. Esto es un hecho. O sea, nosotros nos movemos bajo esta disciplina si no pasa nada. No, yo digo, hablando en este contexto de calidad y poniéndonos ya profundizando en el tema de que una tradición finalmente sostiene un mal uso higiénico. O sea, no es un tema, eso no es una crítica ni tampoco es una quemazón pública. Es la verdad. Es decir, una taquería
con perros de la calle y sin agua corriente y lavando el cilantro solamente remojándolo, es un riesgo. O sea, no hay más. No es crítica a alguien en particular, ni tampoco la manera en que yo enfrento o enfrentamos la realidad. Es la verdad. Pero eso es lo que vivimos. Y cuando sostenemos la tradición a partir de eso, se cuela, ¿sabes? Toda esta situación de falta de calidad o falta de prevención en términos higiénicos. Creo que en productos tradicionales, te vuelvo a repetir, no podemos hablar de una calidad, ¿no? O de establecer una calidad. Existen muchos saber hacer y entre estos saber hacer y lo que le da el producto de tradicional, no solamente es el hacerlo, sino todo lo que implica las tradiciones como rituales, quién lo hace y sobre todo los utensilios. Los utensilios también se tienen que reportar para determinar un producto tradicional. Entonces, en muchas ocasiones, esos utensilios forman parte de esa tradicionalidad. ¿Cómo podemos decir entonces la calidad? Estaríamos hablando otra vez de límites. Es decir, aquel señor que produce su obispo en mesa de acero inoxidable es muy diferente, estadísticamente significativo al que lo produce en madera, en mesa de madera. Entonces esa sería la pregunta. Y no podemos decir que aquel que sí lo hace con mesa de acero inoxidable va a tener la calidad, ¿no? Sin embargo, entonces aquí vienen los estudios. Nosotros hacemos estudios donde vemos si sí existe diferencia significativa entre hacerlo de una forma y hacerlo de otra, porque las normas y las leyes nos van a decir que sí, o sea, que sí va a haber y que lo tienen que hacer con los utensilios y desinfectados, pero puede ser que no. Nosotros, te vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, aquí en el chorizo, pues pasaba eso. Tú dices, ¿cómo puede ser higiénico y cómo puede presentar la misma calidad higiénica que aquellas carnicerías donde tienen todo limpio y con normas de higiene y limpieza, ¿no? Pero entonces ahí pasa por el manejo humano. Es decir, esto tiene que ver directo. Sí, digo, pensando en una instalación de cuidada en términos higiénicos, pues si no está cuidada bajo una estructura, hay alguien que está cometiendo un error. Estos hazard points, o sea, esto finalmente en el estudio de puntos críticos de control vamos dándonos cuenta que a lo mejor está muy bien el proceso, pero aquí quien tiene la culpa es alguien que no está haciendo bien las cosas. Y ese es un asunto que sí compete directamente con las personas que sostienen esta tradición. Digo, no te quiero complicar, Ana, pero es que el problema, esta dicotomía que existe entre mantener... Yo el año pasado me enfermé de una salmonelosis horrible. Y el año pasado justamente hice un recorrido de cocina tradicional. No le estoy echando la culpa a nadie y no estoy tampoco diciendo ni en dónde fue, ni con quién fue, ni mucho menos, porque sería un error. Sería señalar y satanizar. Pero sí estuve 15 días comiendo en este proceso que es un periodo máximo de incubación y al final resulta que los únicos lugares en donde comí fueron este tipo de sitios. Pudo haber sido en cualquier lado y ese es mi problema, que pudo haber sido en cualquier lado en México. Y eso es algo que no me tiene feliz. O sea, no me tiene nada feliz. ¿Por qué? Porque si hay alguien que defiende justamente el tema de la tradición revisada, entendida, comprendida, puesta al día, pues también es cierto que esto es el tapete, la mugre bajo el tapete, o sea, el esqueleto en el armario, ¿eh? O sea, esto no lo queremos sacar nunca. Y eso es preocupante. Cómo yo defiendo el tema de que los tacos no son eso que han vendido tan popularmente y que la gente lo cree, que tiene que estar en estas condiciones sociales que claramente son un riesgo higiénico o un riesgo de salud pública. Luego del otro lado tienes, ejemplo, hablabas del tema de los utensilios. El queso cotija, hace muchos años, le negaron la denominación de origen por una sencilla razón, porque no quisieron cambiar el asunto de sus cubas de añejamiento o las mesas de trabajo que eran de madera. Y ellos sostenían que mantenía cierto perfil. Yo no me voy a poner a pelear con eso. Porque del otro lado tienes Roquefort, que el queso más importante y el queso, digamos, que es el premium dentro de la denominación de origen, sí está en la cueva. Que tampoco vamos a decir que es la condición higiénica más
importante. No más que han hecho en la cueva todo un espectáculo de ciencia, porque le han puesto puertas de cristal, tiene climatizaciones, tiene salidas de aire, tiene iluminaciones, es decir, ¿sí me explico? O sea, híjole, me da rollo. Me encanta lo que dices, porque al final es una postura distinta, pero siempre he querido consultar esto con gente que tenga más conocimiento que yo en esos términos. Sí vivimos en una dicotomía en México muy fuerte. Sí, claro. Existe el riesgo, ¿no? Sobre todo lugares callejeros, es obviamente que vamos a tener un problema higiénico. Sin embargo, yo me enfoco mucho en los productos tradicionales. Se han hecho cambios, sí se pueden manejar ciertas como permisiones, por así decirlo, con algunos productores, pero es esto, a lo que voy es que debes de estudiar realmente qué es lo que te está generando esa diferencia, ¿no? Si una mesa no te la genera, pues adelante con mesas de madera, ¿no? Que sí me lo genera que se laven las manos los productores, pues entonces concientizar eso, ¿no? El de lávate las manos. Sin embargo, creo que sí, y es un rechazo general, y creo que a todos nos generaría lo mismo, de que llegue alguien externo y te diga, no, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así. Tú dices, bueno, llevo 30, 40 años haciéndolo así, ¿no? Pero si llegas y empiezas a primero conocer, estudiar dónde existe, pues lo mencionabas, como tu punto crítico, por así decirlo, hacer tu ruta crítica y ver en cuál sería tu punto crítico para alterar esta calidad higiénica, pues entonces ya podríamos hacer ciertos cambios, ¿no? Ciertas modificaciones. Y si no existe, pues ¿para qué modificarlo, no? O sea, si no existe diferencia, si eso no está representando un problema, pues entonces pues dejar ser tradicional, ¿no? Pero sí se necesitan muchos estudios para poder decir, y creo que sí sensibilizar, porque tanto a los productores como a los observadores, ¿no? A veces como observador, a través de nuestros estudios, se nos hace muy fácil decir, no está bien, eso está mal, pero hay que estudiar, ¿no? ¿Qué lleva el contexto? ¿Qué pasaría si cambiamos esto? Pasaba mucho con los tianguis, por ejemplo, nosotros sabemos que los mercados y los tianguis tienen una historia o sea, es de México, ¿no? Es prehispánico. Y cuando se hace, bueno, ya en la actualidad, pues se dice, ah, hay que quitar el tianguis de este lugar y lo mandamos a las afueras de la ciudad. Va más allá de un ambiente civil, por así decirlo, o en ese momento social, sino pues es un arraigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás quitando? ¿Vale la pena o no? Entonces, sí, 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 siempre tenemos que pensar qué, qué tanto va a impactar los cambios que hagamos en esta tradicionalidad, ¿no? ¿Se pueden o no se pueden hacer? ¿Son viables? ¿Son significativos? Y entonces hacerlos. Creo que Ahora, hay sería un la... tema aquí importante, porque eso yo creo que ni nosotros de los que estamos aquí sentados y compartiendo un Zoom, en realidad jugamos ese papel. La política pública es distinta. Es decir, en el momento, nosotros podemos hacer estudios, podríamos ofrecer opciones, podríamos hacer recomendaciones, que lo ideal es justamente la iniciativa privada, el conjunto con universidades, como se hace en otros lados del mundo, o como se ha hecho en algunos casos exitosos en México, en el que se va revisando o se va haciendo esta alianza entre, para diseñar una política pública o tomar una decisión pública desde el organismo, en este caso el gobierno, tendría que haber sido revisada bajo estos cánones. Es decir, ninguno de los que estamos aquí sentados tenemos la posibilidad real de poder llegar y proponer un cambio así. Definitivamente no. Ni siquiera imponerlo. Perdón, más bien al revés, ni imponerlo, ni siquiera proponerlo. Hay veces que la propuesta ni siquiera está abierta a ser escuchada y en ese sentido solamente te quedas con un documento y con un dicho y con una postura que puede ser comprobable, pero que no necesariamente va a ser aplicada después a la realidad. La política pública en México no sirve en términos de higiene. Y eso lo digo yo. No te preocupes, lo digo yo y me hago cargo. Es inútil. Los órganos, la Secretaría de Salud no tiene estas mediciones. El manejo higiénico de los alimentos, esto que te dan el distintivo H, en realidad se fija en 2 o 3 tonterías que lo único que hacen es ir a auscultar para efectos de extraer
de impuestos, es un hecho, o corrupción, y las políticas diseñadas para efectos de mantener la cotidianidad en México en estas condiciones higiénicas tampoco es que se mantengan. En ese sentido, es como ir sumándole a la fórmula, ¿sabes? De verdad, pasé una semana con 40 grados de temperatura. Me dio mucho tiempo para alucinar y para pensar. Y entonces sé perfectamente que somos multifactorial este asunto. Y me preocupó el poder ver en uno de esos alucines de fiebre que no sé si vayamos realmente a salir algún día de esto. No sé si realmente querramos o si realmente sea un deber ser que estamos muy lejanos a cumplir. Y eso es algo que a mí sí me preocupa mucho en términos del México que vivimos diario. Porque definitivamente no tenemos esta capacidad de manera popular. ¿Por qué? Porque no se ha impuesto el tema o sea, la política pública nos impone. Y ellos sí tienen la obligación de imponerla. Porque no se ha hecho la política pública con estas condiciones de conciencia. Yo siempre he dicho que un error transmitido 3 veces se convierte en tradición, ¿no? No necesariamente es que sea bueno. Ya lo es un uso, pero no significa que sea benéfico ni que tampoco aporte nada. Y eso es algo que sí también en México tenemos mucho. Estoy pensando en el obispo, ¿eh? Te lo juro que sí. Pues ojalá, de verdad, Ana, con la recomendación de las 4R que haces, con estas posturas nuevas que yo creo que al final hay que ir, yo creo que ahí poco a poco hay que ir modificando estos usos personalmente y como dices, ir expandiéndolo y convirtiéndonos como en enlaces de otro tipo de personas y de otro tipo de capacidades también. Te agradezco mucho, Ana, de verdad, la conversación. No sé si quieres decir algo más para concluir. No, sería todo. Muchas gracias. Es trabajo de todos eh, poner nuestro granito de arena para lograr un bien común, ¿no? En general. Totalmente de acuerdo, porque al final eso depende ya o sea, lo que se mete uno a la boca ya es decisión de uno, o sea, eso ya es un hecho. Entonces, de verdad, Ana, mil gracias por la oportunidad. Yo creo que es un tema que seguiremos explorando, porque hay un montón es un tema que pocos tocan, ¿sabes? O sea, que no se revisa. Y es algo que a mí me sorprende mucho con lo mucho que hemos avanzado en otras cosas. Este está como en 1990, ¿sabes? Está como atorado en aquellas épocas. Y creo que sí hace falta mucho ponerlo en contexto, dialogar y poner puentes perfectos de hacer mínimo una conciencia de que existe el problema. Eso yo creo que, y hay retos por cumplir. Y sobre todo salidas, que eso es importante. Para mí, hoy siguen siendo más los retos y más las preguntas que las soluciones. Te prometo que no la tengo fácil. Y es un tema que a mí me gusta mucho explorar porque creo que eso nos dará otra perspectiva de hacer cocina mexicana, de la tradición como tal, de estructurarnos en un 2020 que nos exige. Muchas gracias, Ana, por participar. Gracias a ustedes. Willy, pues muchas gracias y a todos los que nos están viendo, acuérdense de suscribirse al canal y acuérdense que cada semana episodios los martes a las 8:30 de la mañana, que es muy temprano para toda la gente que madruga, pues lo ayuda a Dios o en quien usted crea, pero la idea es que todas las semanas activen las notificaciones para que les llegue todos estos episodios. Y dense la oportunidad de ir conjuntando todo lo que se va diciendo, porque desde el episodio 1 de la primera entrevista, esta es la quinta, vayan sumando y vayan viendo de verdad este crisol y este rompecabezas que es el Estado de México, que creo que es fiel reproducción de lo que es México. Ahí se los dejo. Willy, muchas gracias. Gracias, Chef, al contrario, y una vez más, gracias, profesora, por aceptar la invitación. Maestra, ¿tienes redes sociales para que te sigan, que seguramente van a ser interesantes? Solamente Facebook me encuentran como Lala Becerril y ahí estaré pendiente a sus preguntas. Sí, por favor, de verdad, así como la ven, yo la un poco ahí ataco con preguntas y con cuestionamientos, pero es parte del show. O sea, la verdad es que es parte de hacer esto mucho más movido y no estarnos solamente diciendo que la vida es maravillosa, sino que sí es maravillosa, pero tiene sus rollitos, ¿no? También uno se enferma. Entonces, bueno, pues está bien. Ahora, muchas gracias, Willy, muchas gracias. Síganlo como Gastromexiquense, a mí como Lalo Plasencia, y nos vemos la próxima semana.